Reflexiones desde mi ventana. Hoy damos inicio a una nueva conferencia titulada La Iglesia de Jesucristo. Puesto como han surgido tantos grupos que se hacen llamar iglesia, yo les había prometido un tema titulado Características principales de la Iglesia de Jesucristo. Porque recordemos que Jesucristo viene por una iglesia. Y dice que por una iglesia santa, sin manchas ni arruga. Entonces, hoy no voy a hablar acerca de las características principales de la iglesia, porque debo empezar hablando acerca de la existencia de la iglesia. ¿Qué debía suceder para que la iglesia existiera? Porque en el Antiguo Testamento no existió la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos a Israel como pueblo de Dios. Pero Dios había profetizado, o Dios más bien había anunciado a través de los profetas, especialmente en la promesa hecha a Abraham. Él habló de todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Estaba anunciado de todos modos la existencia de la iglesia, pero no se conocía, era un misterio. Entonces debían suceder 5 cosas para que la iglesia existiera. Número 1, Jesucristo debía nacer, lo cual sucedió. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Lo segundo que debía pasar, Jesucristo debía morir. Jesucristo murió, como lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículos 32 al 51. En tercer lugar, o tercer acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También sucedió, la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. En cuarto lugar, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Y en quinto lugar, la venida del Espíritu Santo para el bautismo en el cuerpo de Cristo. Esas 5 cosas debían acontecer para la existencia de la iglesia. Sabemos que la iglesia tuvo sus comienzos en el Señor Jesucristo, pero la iglesia fue constituida legalmente cuando vino el Espíritu Santo en el primer día de la fiesta de Pentecostés. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Pero quiero leerles en 1 Corintios para aclarar esa última parte de la venida del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es lo que es la iglesia. Y la iglesia se compone de todas las naciones. Por eso encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 14, que dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso se cumplió en los tiempos de la iglesia. Es decir, que desde Pentecostés hasta todo este tiempo, todos los que han creído en el Señor Jesucristo hacen parte de este cuerpo que llama la Iglesia de Jesucristo. Entonces, ya encontramos claridad en cuanto a la existencia de la iglesia. Lo segundo que tenemos que mirar es el misterio de la iglesia. Esto era un misterio oculto que no se conocía. Este misterio estaba anunciado, pero no se conocía. Y este misterio le fue revelado al apóstol Pablo. Y para ello tenemos que ir a Efesios. Efesios capítulo 3. Versículos 1 al 6. Leyendo la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído
de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio. Aquí está la palabra. Vuelvo a leer el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nuevamente menciona el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, aquí explica cuál es el misterio. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, cuatro cosas relata Pablo acerca de lo que le fue revelado en cuanto al misterio de la iglesia. Aunque había sido anunciado, dice ahí, por apóstoles y profetas, pero que ese misterio estaba oculto y le fue revelado, le fue declarado a Pablo. 4 cosas le fueron declaradas en ese misterio. Número 1, los gentiles son coherederos con Cristo. Es decir, no solamente el pueblo judío, sino el resto de las naciones tienen los mismos derechos legales por medio de Jesucristo. Número 2, miembros del mismo cuerpo. Número 3, copartícipes de la misma promesa de salvación dada a Abraham. Y número 4, por medio del Evangelio, por medio de la predicación. Por eso no podemos descuidar, nosotros como iglesia, no podemos descuidar la función principal de la iglesia. ¿Cuál es la función principal de la iglesia? La predicación del Evangelio. Esa es la función principal de la iglesia. Y cuando nosotros examinamos las profecías, Isaías 61, encontramos que el objetivo principal de la unción es la predicación del Evangelio. Porque ahí lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a brindar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable y a sanar, a libertar a los cautivos. Entonces, la misión o el objetivo principal de la unción es la predicación del Evangelio. Reitero, la función principal de la iglesia es la predicación del Evangelio. Y la característica principal de la unción, el objetivo principal de la unción es la predicación del Evangelio. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos también el mismo orden de Dios. También el Señor lo dice allí, ¿verdad? Allí lo dice. Recibiréis poder, Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí se refiere a la predicación del Evangelio. Esa es la función principal de la iglesia y ese es el objetivo principal de la unción. Si alguien busca la unción o si alguien cree que tiene la unción, entonces debe manifestarla a través de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo principal. Porque el propósito principal de la venida de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo y de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia, es que los perdidos se salven. El Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque pueden suceder muchas cosas. Una persona puede ser sana, una persona puede ser bendecida en otros aspectos, pero si no tiene la salvación, todo eso se queda aquí en la tierra. La sanidad que la persona recibe, eso se queda aquí en la tierra. Eso no se lleva, eso no lo necesitamos para la vida eterna. Y es importante que Dios sane, sí, es importante y seguirá siendo importante. Las bendiciones materiales son importantes, la casa, el carro,
una profesión, todo eso es importante, pero todo eso se queda aquí en la tierra. ¿Es malo obtenerlo? No es malo obtenerlo. Lo malo es obtener todas esas cosas y no obtener la salvación, porque todo eso se queda aquí en la tierra. Pero lo único que nos permitirá vivir con Dios en una eternidad es el hecho de haberle aceptado a Él como Señor y Salvador de nuestra vida y pertenecer a un cuerpo llamado a la iglesia de Jesucristo. Entonces esto es muy importante. Entonces ahí encontramos claramente. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes en este podcast es que la iglesia fue injertada. ¿Cómo fue injertada la iglesia? Eso lo encontramos en Romanos, en los capítulos 9, 10 y 11. El capítulo 9 de Romanos nos habla del pasado de Israel. El capítulo 10 nos habla del presente de Israel y el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel. Pero en relación con la iglesia, en los versículos 1 al 5 del capítulo 9 de Romanos, nos habla acerca del origen humano de Jesucristo, ¿verdad? Que viene de los judíos. Y en segundo lugar, los versículos 22 al 24 de Romanos 9 nos habla acerca del amor de Dios por el resto de las naciones. Y en tercer lugar, el capítulo 11 de Romanos, versos 11 al 27, nos habla del beneficio de la caída temporal de Israel. Fue endurecido y cayó para que nosotros fuéramos injertados. Recuerde que ahí usa ese ejemplo del olivo. Las ramas naturales fueron desgajadas y fueron injertadas las ramas contra naturaleza. Se refiere a la iglesia, el resto de las naciones. Porque la salvación, ahí dice que los pactos, las promesas, todo viene de los judíos. Pero el propósito de Dios era con todas las naciones. Entonces, como hemos mirado, ese misterio oculto de la iglesia le fue revelado al apóstol Pablo, que había sido antes anunciado por apóstoles y profetas. Le he revelado a Pablo este misterio y él no lo da a conocer. Y la existencia de la iglesia, ya sabemos que las 5 cosas que debían pasar acontecieron. Esto hizo que la iglesia fuera constituida legalmente como cuerpo de Cristo. Bien, mañana continuaremos ya mirando las características principales de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y allí estaremos mirando, podemos tener claridad en ese tema, porque están surgiendo muchos grupos, los mal llamados iglesias de garaje. En cualquier lugar, cualquier persona levanta un grupo y es llamado iglesia, y algunas son iglesias, porque la iglesia la encontramos a nivel mundial, ¿cierto? Y se compone de todas las iglesias locales. La iglesia universal se compone de las iglesias locales. Pero tenemos que analizar ese tema a la luz de la palabra del Señor. Así que no se desconecte, esté muy pendiente en oración, estudiando la palabra de Dios y muy atento, porque este es un tema súper interesante, porque tiene que ver con la iglesia. Y el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios les continúe bendiciendo y sigan disfrutando de todas las bendiciones de Dios.